Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana y en el vídeo de hoy vamos a responder la siguiente pregunta. Proteína animal versus proteína vegetal. ¿Cuál conduce a mejores resultados de salud? Bueno, todo eso lo vamos a explicar en este nuevo vídeo. Pero bueno, antes de nada, os comento que si os gustan mis vídeos, que os suscribáis, que es totalmente gratuito. Así os enteraréis de cada vez que publico un nuevo vídeo, estaréis siempre actualizados. Y también comentaros que todas las referencias de los estudios en los que me estoy basando para hacer este vídeo y todos los que hago, se van a encontrar al final del vídeo. Va a aparecer una diapositiva con la referencia de todos los estudios en los que me baso. Podéis ahí parar el vídeo y leeros bien esas referencias, ir al estudio, consultar cualquier duda que tengáis en esos estudios y demás. Así que no me demoro más y comencemos. Bueno, en primer lugar tenemos que explicar qué son las proteínas, que son las proteínas, cuáles son un poquito como su absorción y brevemente sus funciones, ¿no? Vale, pues resulta que las proteínas pues son biomoléculas que se componen de aminoácidos. En la naturaleza encontramos 20 aminoácidos y a partir de estos aminoácidos ya se combinan de diferentes maneras constituyendo pues todas las proteínas que encontramos, pero son 20 aminoácidos los que nada más. Lo único es que, claro, se van combinando de diferentes maneras y se van así surgiendo las multitud de distintas proteínas que encontramos. De estos 20 aminoácidos, 9 son considerados esenciales para los seres humanos. ¿Qué? ¿Y esto qué significa? Pues que son una serie de aminoácidos que es necesario obtenerlos a través de la dieta. El resto de aminoácidos pues se consideran no esenciales porque el organismo los puede sintetizar a partir de otros de los aminoácidos esenciales. Cabe destacar que cuando nosotros ingerimos alimentos obtenemos tanto aminoácidos esenciales como no esenciales, de tal modo que la síntesis endógena de esos aminoácidos no esenciales pues se va a ir regulando dependiendo de cuántos de esos aminoácidos estemos teniendo a partir de la dieta. Pero como digo, los no esenciales no son necesarios aportarlos, pero al final los acabamos aportando y los esenciales son los que indispensablemente hay que aportarlos siempre por la dieta. Mm, ¿Qué pasa? Pues que nosotros los aminoácidos, los alimentos tienen proteínas y nosotros comemos ese alimento y esas proteínas van a llegar a nuestro estómago y luego al intestino delgado. Y ahí van a intervenir unas enzimas que son las proteasas que se van a encargar de esas proteínas, partirlas, cortarlas, es decir, hidrolizarlas de tal manera que ya obtenemos los aminoácidos. Entonces, eh, esos aminoácidos nosotros los absorbemos eh, durante la digestión y ya una vez absorbidos son utilizados por nuestro organismo para fabricar nuestras propias proteínas, hormonas, anticuerpos, proteínas transportadoras, proteínas que forman parte de las fibras musculares, ¿no? Las miofibrillas, etcétera. En resumen, que comemos alimentos, que los alimentos tienen muchas moléculas y una de ellas son las proteínas, que esas proteínas las ingerimos, son hidrolizadas, a partir de esas tenemos esos aminoácidos y ya una vez que nosotros tenemos absorbidos los aminoácidos, fabricamos nuestras propias proteínas. Resulta que todos los alimentos naturales, tanto los de origen vegetal como animal, contienen proteínas que contienen esas proteínas todos los aminoácidos esenciales. Durante décadas se ha difundido el mito de que las proteínas vegetales pues, son de peor calidad que las de origen animal y que hay que hacer pues, complicadas combinaciones con los diferentes vegetales para satisfacer los requerimientos de proteínas.
No obstante, también desde hace décadas la evidencia científica demuestra que esto no es más que una conclusión equivocada y ahora vamos a ver por qué. Para decir que esas proteínas vegetales eran de peor calidad y demás, se han utilizado una serie de scores, en concreto el aminoacid score o ¿no? el Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, también el Digestible Indispensable Amino Acid Score. Entonces, en estas métricas, las fuentes de proteína de origen animal tienen una mayor puntuación que las de origen vegetal, porque la digestibilidad y la distribución de los 9 aminoácidos esenciales de los que hemos hablado antes está como más alineada con los requerimientos humanos. Los vegetales presentan una puntuación inferior porque tienden a ser proporcionalmente más bajos en alguno de esos aminoácidos esenciales. Es decir, que todas las proteínas de origen animal y todas las proteínas de origen vegetal tienen todos los aminoácidos esenciales, pero las de origen vegetal, en comparación con las animales, suelen tener menos cantidad de algún aminoácido. No es que no lo tenga, pero algunos esenciales lo tiene en un poquito menor cantidad. Por ejemplo, las proteínas de las verduras y cereales son proporcionalmente más bajos en lisina, ¿no? Que es uno de esos aminoácidos esenciales, mientras que las proteínas de las legumbres son proporcionalmente más bajas en metionina, pero más ricas en lisina. Entonces, todo esto sería un problema si nosotros nada más que pudiésemos comer un alimento. Si nosotros nada más que pudiéramos comer trigo o arroz o avena, solamente eso, pues quizás sería un problema porque, si claro, si ese alimento tiene todos los aminoácidos esenciales, pero alguno de ellos se encuentra en menor proporción, puede ser que llegar a los requerimientos de todos los aminoácidos de esa forma con un solo alimento pudiera ser un poco problemático por la presencia de esos aminoácidos esenciales. Sin embargo, em, cuando ingiriendo una variedad de vegetales, no tienen que ser simplemente una variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, legumbres a lo largo del día sin hacer combinaciones específicas de vegetales en una misma comida, ya sería suficiente para llegar a los requerimientos, que luego hablaremos cuáles son los requerimientos, porque digamos que todos los aminoácidos que contienen los alimentos vegetales, nosotros los absorbemos, aunque estén en menor cantidad en algunos de ellos, no es que no se aprovechen, se aprovechan, se absorben. Y esos aminoácidos que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del día de esos alimentos se van yendo al hígado. Y cuando ya están en suficiente cantidad en las proteínas, es decir, hay un pool. Cuando ingerimos un vegetal absorbemos todos sus aminoácidos, aunque algunos estén en menor proporción. Y mm, no es necesario hacer esas combinaciones en una misma comida porque hay un pool de aminoácidos en el hígado en el cual se van incorporando todos esos aminoácidos que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del día. Y ya cuando se alcanzan niveles suficientes se hacen las proteínas, pero es toda esa idea de que si es que un alimento ya no tiene todos los aminoácidos esenciales en alta cantidad, que ya parece que es que no se aprovecha. No, no, para nada. La espinaca, las brócoli, las frutas, todos los alimentos, los legumbres, los cereales, todos los alimentos de origen vegetal contienen todos los aminoácidos esenciales. Lo que varía es la distribución y la proporción. Pero todos los aminoácidos, nosotros cuando ingerimos alimentos los absorbemos y los guardamos en nuestro hígado. Y luego eso se utiliza para sintetizar nuestras propias proteínas, cuando están ya en el nivel suficiente de aminoácidos. Punto. Entonces, consumiendo una variedad de vegetales integrales, es decir, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas a lo largo del día y a lo largo de la semana, vamos a cubrir
te sobra nuestros requerimientos, que ahora hablaremos además cuáles son. Además, cabe destacar que hay alimentos de origen vegetal que no tienen ni siquiera los aminoácidos, algunos, ni siquiera algunos son limitantes, sino que tienen los 9 aminoácidos esenciales en altas concentraciones, como puede ser la soja, la quinoa, los garbanzos y las semillas de cáñamo. Resumiendo, que cuando se consumen una variedad de alimentos de origen vegetal, saludables, integrales, en suficientes cantidades para satisfacer las necesidades calóricas, es decir, la necesidad energética, esos aminoácidos esenciales los vamos a adquirir sin ningún problema, vamos a llegar a todos nuestros requerimientos y esto está más que demostrado, em, incluyendo una variedad de alimentos vegetales, ya os digo, sin combinaciones específicas y sin necesidad de incluir alimentos de origen animal, ni tampoco, por supuesto, polvos de proteína vegana ni historias de estas. Am, Resulta que ahora vamos al tema importante, ¿no? Ahora vale, ya os he explicado que la evidencia muestra que la proteína vegetal es totalmente suficiente, nos satisface nuestros requerimientos de proteínas totales y aminoácidos esenciales sin ningún problema, pero no solo es que sea suficiente, sino que, como vamos a ver, nosotros lo que nos tenemos que basar para recomendar un alimento u otro, o vegetales o animales, es en los resultados de salud, no ya en la cantidad de un aminoácido o no en qué alimento nos conduce a mejores resultados de salud, porque eso es realmente nuestra preocupación, lo que nosotros para lo que tenemos la ciencia, para determinar cuáles son los alimentos que nos van a llevar a nuestro objetivo prioritario, que es vivir lo mejor posible el mayor tiempo posible. Y para eso pues tenemos que irnos a los estudios observacionales y también a los ensayos clínicos, dado que ahí vamos a tener esos datos y a partir de la interpretación correcta de esos datos nosotros podemos establecer qué alimento causa mejores resultados de salud, hacer comparaciones, razonar y así poder decir si hay una relación causal, etc. Entonces, eso de basarse en esto, en los aminoácidos, en los métodos, sí, está muy bien como marco teórico, pero nosotros luego tenemos que ir a la evidencia. Y entonces vamos a ver qué dice la evidencia. Resulta que, como he dicho, los diferentes métodos que se emplean para determinar esta calidad de la proteína, basándose en la cantidad, en la digestibilidad, en la cantidad de aminoácidos, no nos dice nada sobre el impacto que tienen las diferentes fuentes de proteína, es decir, los alimentos, sobre la salud. En las fuentes de proteína vegetal, como las legumbres, ¿no? Las cereales integrales, los frutos secos, se presentan puntuaciones más bajas en estos índices, pero su consumo se asocia consistentemente en estudios prospectivos de cohorte con menor riesgo de cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y mortalidad en comparación con los alimentos de origen animal. En estudios prospectivos de cohorte en concreto en los que se lleva a cabo un análisis de sustitución isocalórica, se observa consistentemente que sustituir la proteína animal por fuentes de origen vegetal reduce significativamente el riesgo de las patologías que acabo de mencionar. Además, en ensayos clínicos randomizados controlados, se ha demostrado cómo el reemplazo de las fuentes de proteína de origen animal por fuentes de origen vegetal, en concreto en los estudios que menciono, pues se han utilizado carne, huevos, pescado, ¿no? Cuando se sustituyen por fuentes de proteína vegetal, en concreto en los estudios que digo, se han utilizado legumbres, soja, semillas, frutos secos. Se observa cómo esa sustitución conduce a mejoras significativas en los diferentes marcadores de salud cardiometabólica, en concreto resistencia a la insulina medida por OMAIR,
niveles de glucosa, tanto en ayunas como postprandiales, colesterol LDL, presión arterial, también proteínas C reactivas. De hecho, en un metaanálisis que os dejo también ahí al final del vídeo la referencia, en red de ensayos clínicos randomizados controlados, se concluyó que los granos integrales, los frutos secos y las legumbres eran los alimentos que más potencial tienen de mejorar el perfil cardiometabólico. Entonces, pues bueno, al final em, los alimentos de origen vegetal, los alimentos vegetales integrales, como estamos viendo, causan mejores resultados de salud que las fuentes de proteína animal, aunque tengan menos aminoácidos esenciales o más que menos, una distribución menos alineada y una menor, ¿no?, digestibilidad. No, esto, pues bueno, es un marco teórico y tal, pero que a más aminoácidos y más absorción no tiene por qué significar que es mejor. Eso luego hay que ponerlo a prueba y cuando lo ponemos a prueba, pues se ve lo que se ve. Los mecanismos, la plausibilidad biológica, por sí mismos no nos pueden, no explican la causalidad, nos sirven, pues como he dicho, como marco teórico a partir del cual podemos diseñar una investigación, podemos plantearnos preguntas, pero al final las decisiones tienen que basarse en los efectos observados, los ensayos clínicos y estudios observacionales y razonar todo lo que esos estudios nos aportan y a partir de ahí, pues, determinar si un alimento causa un efecto u otro, punto. Es que no, así funciona la ciencia, no podemos basarnos en mecanismos exclusivamente. Vamos, es que es como si los médicos mandaran fármacos sin haberse hecho ensayos clínicos, solamente por los mecanismos del fármaco. No, no. Antes de que se apruebe un fármaco, tiene que pasar muchos ensayos clínicos demostrando la seguridad y eficacia de ese fármaco. Entonces, pues eso, no podemos estar diciendo, no, es que esta proteína es mejor porque tiene más aminoácidos. Bueno, vamos a ver qué dicen los estudios sobre los resultados de salud, que es lo que a nosotros nos importa, porque la plausibilidad biológica pues, está limitada al conocimiento humano actual y a las herramientas que tenemos. Entonces, por sí misma no nos puede determinar la causalidad. Dicho esto, bueno, pues ahora os quería también comentar, porque bueno, pues al final, em, a nivel cardiometabólico, pues la proteína de origen vegetal causa mejores resultados y luego también a nivel epidemiológico, como os he comentado, pero eh, también se han hecho unos estudios bastante interesantes sobre el impacto de la dieta rica en proteína animal, que bueno, en muchas ocasiones se están promoviendo actualmente, el impacto que tiene a nivel del metabolismo de la glucosa y a nivel renal, ¿vale? Y os voy a describir los hallazgos de algunos ensayos clínicos y estudios observacionales bastante interesantes al respecto. Bueno. Resulta que en diversos ensayos clínicos randomizados controlados se ha demostrado que el consumo de dietas altas en proteína de origen, en proteína en concreto, dietas con un contenido mayor de 0,8 gramos kilogramo de peso y de origen animal, se ha demostrado que tiene un impacto deleterio sobre el metabolismo de la glucosa, porque se ha visto cómo conducen a un aumento de la resistencia a la insulina tanto a nivel del músculo esquelético como a nivel hepático. En concreto, lo que sucede en el hígado a nivel hepático es que esa elevada ingesta de proteína animal disminuye la capacidad de la insulina de frenar la gluconeogénesis, es decir, el hígado fabrica glucosa, ¿no? Y cuando hace falta el organismo, porque está en ayuno, porque, etcétera. Entonces, la insulina se encarga de parar esa neoglucogénesis. Pues se ve como una dieta rica en proteína animal hace que esa capacidad de la insulina de frenar la gluconeogénesis hepática se vea mermada, es decir, se aumenta la resistencia a la insulina a nivel hepático, lo cual pues conduce a un incremento en los niveles plasmáticos de glucosa, claro,
El hígado se pone a producir glucosa, la insulina, la acción que tiene de parar esa producción se ve mermada, entonces la glucosa en la sangre pues sube, porque la insulina pues no está frenando esa producción. En consecuencia, para intentar atenuar esta hiperglucemia, eh, las células del páncreas se ponen a trabajar y se ponen a fabricar más insulina para ver si llega a hacer efecto e intentar introducir esa glucosa en las células, ¿no? Que la insulina, producimos más insulina y así pues se podrá introducir esa glucosa en la célula y a ver si conseguimos parar el hígado, ¿no? Y entonces, claro, ese aumento, esa hiperinsulinemia que se produce cuando ingerimos una dieta alta en proteínas, sobre todo de origen animal, pues conduce a que una sobrecarga de trabajo para esas células beta pancreáticas que tienen que estar produciendo tal cantidad de insulina y eso a la larga pues conduce a un deterioro de esas células beta pancreáticas y esto pues es especialmente preocupante en un sujeto diabético porque ya tiene la función ya tiene un deterioro de esas células beta pancreáticas, pues si encima le metes una dieta rica en proteína animal, pues más sobrecarga aún por esa hiperinsulinemia que se produce al consumir esas cantidades de proteína y esto a la larga pues puede deteriorar el estado de realmente cualquier persona, pero un sujeto con diabetes pues peor. Luego, a nivel del músculo esquelético, se ha demostrado como una dieta rica en proteína animal. Se ha visto, este es un estudio muy interesante, un ensayo clínico que se vio, os dejo todas las referencias están en la diapositiva del final. Y bueno, se vio como una dieta rica en proteína animal, en concreto, creo recordar que se utilizó proteína suero de leche, el whey, ¿no? Que tanto se promueve hoy día. Pues se vio que una dieta rica en este tipo de proteína aumentaba la resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético. Y entonces, digamos que la función que tiene la insulina de permitir la entrada de la glucosa en el músculo, pues se vio también impactada negativamente y la glucosa, pues no se, entonces en consecuencia, la glucosa no puede acceder a la fibra muscular, queda elevada en sangre. Luego, en otro ensayo clínico interesante, en concreto lo que se hizo fue comparar una dieta hipocalórica normoproteica versus una dieta hipocalórica hiperproteica. En concreto, esa dieta aportaba 1,2 gramos por kilogramo de peso al día de proteína y se quiso ver qué efecto tenía y esa proteína era de origen animal. Entonces se quiso ver cómo afectaba esta dieta hiperproteica hipocalórica en los niveles de sensibilidad a la insulina. Resulta que, claro, las dos dietas eran hipocalóricas. Entonces, cuando una dieta hipocalórica va a conducir a una pérdida de grasa corporal y una pérdida de grasa corporal siempre aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, siempre aumenta esa capacidad de la insulina de introducir la glucosa en las células. Sin embargo, en este estudio se vio que el grupo que comió la dieta hipocalórica hiperproteica aumentó los niveles de resistencia a la insulina. En concreto, lo que se vio fue que esos sujetos, a pesar de haber perdido peso, no mejoraron su sensibilidad a la insulina. O sea, en teoría tendrían que haber mejorado y pues no la mejoraron. Es decir, podríamos decir que esa dieta hiperproteica de origen animal anuló el efecto sensibilizante a la insulina que tiene la pérdida de grasa corporal inducida por una dieta hipocalórica. Además, como he dicho antes, también os quería comentar el impacto que tiene a nivel renal una dieta rica en alimentos de origen animal, ¿no? En huevos, pescado, carne, marisco, etcétera. Resulta que una dieta rica en alimentos de origen animal, en proteína de origen animal, tiene una carga ácida potencial renal bastante elevada. Resulta que los alimentos de origen animal son muy ricos en aminoácidos sulfurados, en concreto cisteína, metionina, taurina, lisina y también en fósforo. Entonces, estos aminoácidos
sulfurados desencadenan un incremento en los niveles de precursores ácidos, es decir, hidrogeniones, a nivel de los túbulos renales. Claro, con el objetivo de neutralizar esta carga ácida de hidrogeniones, las células tubulares incrementan la producción de amonio, provocando una hipertrofia tubular e hiperfiltración glomerular, es decir, un aumento en la tasa del filtrado de esos glomérulos a nivel renal. Cuando la ingesta de proteína se incrementa, la tasa de filtrado glomerular aumenta porque, claro, las nefronas tienen que filtrar todos esos aminoácidos. Entonces, esta sobrecarga que reciben las nefronas, si se sostiene en el tiempo, contribuye a que se deterioren, a que pierdan su funcionalidad. Y de hecho, el aumento de la tasa de filtrado glomerular se considera la etapa temprana de la enfermedad renal crónica. Con el tiempo, las nefronas que se ven sometidas a ese exceso de trabajo, claro, una dieta rica en proteína de origen animal conduce a ese sobrecarga a nivel, a nivel renal, las nefronas tienen más trabajo, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Si esto se mantiene en el tiempo, pues en una persona que tenga además esa susceptibilidad genética para hacer enfermedad renal crónica o que tenga ya una diabetes, pues eso va a contribuir a un deterioro progresivo de la funcionalidad renal y va a llegar a un punto que las nefronas no van a poder más y va a, mm, a ya perder esa capacidad de filtrar y entonces ya comienza la enfermedad renal crónica y ya evidenciada en fases avanzadas por una disminución de la tasa de filtrado. Claro, primero una sobrecarga de trabajo, hay durante años un deterioro lento y progresivo de la funcionalidad y luego ya, claro, pierde la funcionalidad y ya no filtra bien, casi. Entonces, em, además, ese aumento de la concentración de hidrogeniones intratubulares fruto de una dieta rica en proteína animal conduce a una mayor producción a nivel del renal de endotelina 1, de angiotensina 2, también de aldosterona, y esto aumenta la producción de factores profibróticos, deteriorándose aún más el estado de las nefronas. En estudios prospectivos de cohorte se observa cómo el consumo de dietas con mayor carga ácida, porque tienen más fuentes, más alimentos de origen animal, a medida que aumenta la proporción de alimentos de origen animal en la dieta, aumenta la carga ácida, pues se ve cómo un mayor consumo se asocia con una reducción de la funcionalidad renal y mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Además, el consumo de carne roja y procesada, que son de los alimentos más ricos en proteína y con mayor carga ácida, se asocia consistentemente a mayor riesgo de enfermedad renal crónica en comparación con alimentos de origen vegetal integral. Resulta que los alimentos de origen vegetal, en general, tienen, como hemos dicho antes, menos concentración de los aminoácidos sulfurados y, por otro lado, el fósforo que encontramos en los alimentos de origen vegetal se encuentra en forma de fitato. Y entonces el fitato tiene una menor biodisponibilidad, se absorbe menos y por tanto eso hace que la carga ácida potencial renal de la proteína vegetal sea menor. Además, los alimentos de origen vegetal son ricos en magnesio, potasio y el metabolismo de estos minerales conduce a un consumo de hidrogeniones por parte de la nefrona y en consecuencia tiene un efecto alcalinizante. Se ha demostrado en estudios observacionales como una dieta 100% vegetal, ¿no? Vegana, saludable, es decir, que esté basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, tiene una carga ácida mucho menor que una dieta omnívora, porque claro, no tiene alimentos de origen animal y tiene más vegetales integrales. Punto. Y esto se ha visto en estudios cross-sectional, ¿no? Como tienen, efectivamente, se calcula la carga ácida de las dietas y se ha visto efectivamente como una dieta vegetal tiene mucha menor carga ácida.
En coherencia, estudios prospectivos de cohorte muestran que los sujetos que siguen dietas vegetales saludables presentan menos riesgo de enfermedad renal crónica. Em, mm, a medida que aumenta la proporción de alimentos vegetales integrales en la dieta, disminuye el riesgo de enfermedad renal crónica en concreto. Y se vio también en otros estudios que más que mirar todo el conjunto de vegetales integrales, miran más bien la cantidad de proteínas vegetales en la dieta, que es un proxy de la cantidad de alimentos vegetales integrales en la dieta. Se ve como los que están en el mayor cuartil del consumo tienen un 71% menos riesgo de enfermedad renal crónica que los que están en menor cuartil de consumo. Eh, es importante mencionar que actualmente pues, que la población tiene una obsesión con el consumo de proteína. Y em, esta obsesión pues, viene motivada porque, bueno, pues, por redes sociales, por etcétera, pues muchos médicos expertos en salud, nutricionistas, señalan, ¿no?, esa importancia y necesidad de incrementar el consumo de proteína. El problema es que la evidencia científica no muestra que aumentar el consumo de proteínas animal, como hemos visto, suponga un beneficio, sino al contrario. Los resultados buenos de salud se encuentran con el consumo de proteínas de origen vegetal. Los ensayos clínicos en los que se observan beneficios metabólicos, como mejora en la sensibilidad a la insulina o pérdida de grasa, con la adopción de una dieta hiperproteica. Normalmente esos estudios que, sí, que a lo mejor han mostrado un beneficio de la adopción de una dieta con mayor contenido en proteína, en esos estudios lo que ocurre es que la proteína la obtienen de fuentes de origen vegetal. Por ejemplo, en un ensayo clínico que llevó a cabo Jenkins et al., ¿no?, David Jenkins, que es el creador también del índice glucémico y demás, pues se hizo un ensayo clínico en el que se vio que una dieta alta en proteína conducía a una mejora en los niveles de colesterol, también en marcadores de la glucosa en comparación con una dieta más rica en carbohidratos. Lo que pasa es que en esa dieta más alta en proteína era vegana y toda la proteína estaba siendo obtenida de pues, frutos secos, semillas, avena y también creo que incluía aceitán y soja. Entonces, claro, cuando la proteína se obtiene de alimentos vegetales integrales, pues la dieta no hiperproteica sale bien parada. Si es de origen animal, no. Pero es importante mencionar que la EFSA y la National Academies of Science, es decir, que antes se llamaba el Instituto de Medicina, establece que la RDA, es decir, el aporte dietético recomendado de proteína es de 0,8 gramos por kilogramo de peso en adultos y en ancianos, y luego en niños y lactantes y adolescentes está entre 0,8 con algo. Cada edad tiene una cifra exacta, pero todas van de 0,8 a 0,83, 0,85 gramos por kilo de peso. ¿Y esto qué significa? Pues los alimentos, cada alimento tiene una cantidad X de proteína y entonces pues hay que consumir una variedad de alimentos de tal manera que al cabo del día tenga suficiente proteína, pero que ya digo, no hace falta contarlo. Si llega a los requerimientos calóricos comiendo en base a tu hambre y saciedad vegetales integrales, va a llegar sin ningún problema. Por ejemplo, 100 gramos de legumbre seca, que cocida son 300 gramos, tiene como unos 20 gramos de proteína. Em, la, mm, y el pescado, ¿no?, que tanto el pollo y tal, que tanto, ¿no?, de fuente proteica y tal tiene más o menos la misma cantidad. O sea que es que con vegetales podemos adquirir nuestros requerimientos sin ningún tipo de problema. Es que todo esto de la proteína en una dieta vegetal, es que esto ya es un mito, pero antiguo, de verdad. Es que esto ya es cansino discutirlo. Entonces, el requerimiento es ese 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, más o menos. Puede variar ligeramente en las edades, pero 0,8, 0,8 y algo.
No, 0,80 y pico. Em, Luego, como se puede consumir más proteína, claro. De hecho, si consumimos una dieta vegetal integral, 100% vegetal, hasta satisfacer nuestros requerimientos energéticos, vamos a acabar consumiendo más de esa cantidad de proteína, más de 0,8 gramos de kilo por peso fácilmente. Pero la cuestión es que eso no pasa nada, consumir más de esa cantidad, pero que no es necesario ni aporta más beneficios. Ese es el tema. Con la evidencia científica no se puede, es decir, podemos consumir más, pero no es necesario ni hay evidencia científica sólida que justifique un requerimiento de proteína mayor. No hay evidencia científica sólida que demuestre que aumentar esa cantidad proporciona beneficio extra. Si nuestro objetivo es mejorar la salud, nuestra salud, ser más longevos, más que la cantidad, nos tenemos que enfocar en qué alimentos nos van a, en qué, nos tenemos que enfocar en qué alimentos nos van a proporcionar esa proteína, no tanto en la cantidad total de proteína, sino cuáles son los alimentos que nos la va a proporcionar. Porque los alimentos causan diferentes resultados de salud. Y lo que muestra la evidencia es que el consumo, el mayor consumo de fuentes de proteína animal se relaciona con mayor riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad, mientras que las de origen vegetal se asocian con menos riesgo. Y sustituir la proteína animal, las fuentes de proteína animal, por fuentes de proteína vegetal conduce a una mejora en los diferentes parámetros de salud cardiometabólica en estudios randomizados controlados. En conclusión, respondiendo a la pregunta del vídeo, la proteína. ¿Cuál es la fuente de proteína que conducen a mejores resultados de salud? Pues la evidencia científica muestra claramente que las fuentes de proteína vegetal, esto es, todos los alimentos de origen vegetal tienen proteínas, pero los más ricos son las legumbres, soja, frutos secos, semillas y medios cereales integrales, pero como digo, verduras y frutas también tienen proteína, pero menos cantidad. Todos esos alimentos se asocian consistentemente con mejores resultados de salud en comparación con los alimentos, las fuentes de proteína animal y todos los alimentos de origen animal, ¿no? Huevos, lácteos, pescado y y carne. Todo esto se lleva demostrando en múltiples estudios de cohorte y en ensayos clínicos randomizados. O sea que esa sería la respuesta. Los vegetales integrales ganan por goleada. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado de la máxima utilidad. No olvidéis en suscribiros, que es totalmente gratuito. Y aquí ya estaréis viendo la diapositiva con todas las referencias de los estudios en los que me he basado. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.